Hola, hoy os voy a enseñar a hacer galletas de mantequilla con una receta nueva. En el canal ya tenéis una, es una buena receta, salen unas riquísimas galletas, pero estas, las que os voy a enseñar a hacer, son un poco más sabrosas. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para la nueva masa de galletas. Muy sencillos y fáciles de comprar en cualquier supermercado o tienda. 225 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. 150 gramos de azúcar glass. Podéis hacerla vosotros mismos moliendo el azúcar con un molinillo. Aunque os recomiendo que la compréis ya hecha porque es más fino que el que podéis lograr en casa y eso favorece que se mezclen mejor los ingredientes y que quede una masa más homogénea y luego vuestras galletas más lisas. Media cucharadita de sal, 2 cucharadas de extracto, el mío es de vainilla, podéis elegir el que más os guste. Un huevo mediano de 400 a 420 gramos de harina. La cantidad de harina va a depender de lo grande que sea el huevo y de la cantidad de extracto que pongamos a nuestra masa. Voy a hablaros un poco más sobre la harina. La cantidad de proteína que tiene que ser inferior a 10, son 9 gramos. Esta es perfecta para hacer nuestras galletas. De esta forma nos van a quedar más lisas, no se nos van a hacer burbujas que deformen la galleta. Aunque de todas formas os voy a enseñar después un truco que viene muy bien para alisarlas, utilicéis la harina que utilicéis. Pero bueno, si ya empezamos de base con una buena harina, conseguiremos también un mejor resultado. De todas formas, si no encontráis ese tipo de harina, que hay a veces que en algunos supermercados no lo encontramos, no preocuparos. Utilizad vuestra harina de todo uso, que os van a salir también unas galletas buenísimas, riquísimas y seguro que preciosas. Pero bueno, os voy a contar la teoría para que la sepáis y luego, si podéis ponerla en práctica mejor y si no, pues la iremos adaptando. Vamos a empezar a elaborar nuestra masa. En nuestra amasadora vamos a utilizar este accesorio. Si no tenemos amasadora podemos empezar con una batidora normal, de la que tiene cuchillas, y cuando la masa se vaya volviendo cada vez más espesa, pues ya empezaremos a trabajar en la mesa amasando a mano, pero se puede hacer perfectamente. Vamos a empezar batiendo la mantequilla, no demasiado, solo un poco, a velocidad baja. Vamos a ir añadiéndole el azúcar, voy a poner la mitad y después la otra mitad y batiremos a velocidad baja. No queremos añadirle aire a la masa y además el tiempo justo para que los ingredientes se mezclen. Voy a añadir el resto del azúcar y batiremos hasta que los ingredientes se integren a velocidad baja. Ahora vamos a añadirle el huevo, la sal y el extracto, en mi caso de vainilla. Vamos a volver a batir para integrar los ingredientes también a velocidad baja. La masa puede parecer que se ha cortado, pero es normal. Vamos a empezar poniendo la mitad de la harina y vamos a batir hasta que se integre. Vamos a añadir la otra mitad. Ahora mismo le he añadido un total de 400 gramos de harina. Puede que después tengamos que añadirle un poco más cuando empecemos a amasar a mano. Vamos a continuar integrando la harina a la masa. Voy a poner un poco de harina sobre la base donde vamos a trabajar. Vamos a amasarla hasta que no se nos pegue en las manos. Si después de haber amasado 2 o 3 minutos notáis que la masa se pega mucho a la superficie y en las manos, necesitaréis añadirle un poco más de harina y amasar hasta que consigamos pues una consistencia similar a esta. No se pega en la superficie, no se pega en las manos, por lo que la masa está lista. La voy a dejar reposar 5 minutos antes de estirarla. Voy a dividir la masa en dos para extenderla en 2 veces. Vamos a trabajar pues con la mitad de la masa. Vamos a necesitar varias herramientas. Muy importante, un rodillo que tenga estos niveles. Tiene varios discos, yo he elegido el de 6 milímetros. Es muy importante porque de esta forma nos van a quedar todas con el mismo grosor. Yo os lo recomiendo que tengáis uno, que la calidad de vuestras galletas se va a notar muchísimo. También podéis poner dos palos de madera para que os haga el nivel, pero yo os recomiendo que compréis uno. Es una inversión, es un poco caro, pero la verdad es que es una buena herramienta. Yo la tengo hace un montón de años y he hecho muchísimas galletas con él. También podéis usar bases de silicona. Estas bases de silicona no son baratas. No es tan necesario como el rodillo. El rodillo sí que lo veo más necesario. Esto no es necesario. Podéis extender la masa entre 2 papeles de horno
y tampoco os va a hacer falta. Lo que sí conseguimos con esta base de silicona es que nuestras galletas queden mucho más bonitas por la parte de abajo, sin burbujas y mucho más homogéneas. Yo voy a extender una en una base de silicona y otra simplemente sobre un papel de horno para que veáis la diferencia cuando estén horneadas entre una galleta con un tapete de silicona y sin tapete de silicona. Ya vosotros valoráis si merece la pena comprarlo o no. Vamos a extender la masa. Empezaremos con el rodillo. Una vez hemos extendido un poco la masa, voy a colocar encima un papel vegetal, papel de horno, papel encerado. Y ahora ya sí que vamos a presionar fuerte para extender la masa. Como veis, aquí me ha quedado huecos por rellenar, por lo que voy a coger un poco de masa y voy a terminar de rellenar esos huecos. He vuelto a hacer lo mismo por esta zona donde también quedaban huequecitos y las esquinas. He puesto más masa y ahora, como sobresale de la base de silicona, pues voy a recortar lo que sobra. Aquí tenemos la primera de las láminas y voy ahora a extender otra, pero solamente sobre papel de horno. Voy a poner la masa, como hemos hecho igual que con el de silicona. Voy a extenderla un poco. Ahora ponemos encima el otro papel y seguimos. Aquí tenemos ya mis dos placas de galletas preparadas. Ahora hay que refrigerarlas para que endurezcan antes de cortarlas. Podemos dejarla de 2 a 4 horas en la nevera o frigorífico, o media hora en el freezer o congelador, como llamamos en mi país. He puesto las láminas sobre una base que tengo una bandeja para que no se deforme y así las voy a meter una encima de otra en la nevera. Vamos a retirarle el papel de horno. Voy a empezar a cortar las galletas que están sobre la base de silicona y también las voy a hornear sobre otra base de silicona. Después hornearé otra sin silicona, sin los tapetes de silicona, para que veáis que también se pueden hacer y las compararemos a ver qué tal han salido unas galletas con tapete y otras sin. Ahora vamos a hornearlas a 180 grados, calor arriba y abajo. Al principio horneaba las galletas poniéndolas justo a la mitad del horno, a la altura de la mitad, pero me he dado cuenta que me quedan mejor subiéndolas un nivel más. Eso va a depender del horno de cada uno. Tendréis que hacer varias pruebas hasta que veáis cuándo quedan mejor vuestras galletas. Ahora las meteremos en el horno y veremos que empiezan a brillar. En cuanto veáis que ese brillo se pierde, se quedan mates, las sacáis rápidamente del horno. Será unos minutos, no sé cuánto. Dependerá del tamaño de la galleta y del horno. Hay que vigilar sobre todo la primera vez que las metemos, y después ya la siguiente tanda de galletas, pues ya más o menos sabemos el tiempo que va a tardar en hornearse. Tienen que ser galletas iguales para que todas se queden homogéneamente horneadas. Acabo de sacarlas del horno y ahora le vamos a pasar el alisador de fondant. Si no tenéis alisador le podéis pasar un rodillo pequeño y de esta forma las vamos a alisar. Es el truco que os había dicho que os iba a explicar. No van a tener ningún bulto ni nada que las deforme. Sin esperar a que enfríen, las vamos a poner en una rejilla. Tened mucho cuidado porque están muy tiernas. Endurecerán cuando empiecen a enfriar. Voy a hornearlas sin el tapete de silicona. Ponemos el rodillo por si quedase alguna imperfección. Voy a levantar, cortaré y colocaré las galletas, pero esta vez sobre la plancha del horno limpia, sin nada. Vamos a hornear de igual forma a 180 grados. Y volveremos a alisar, como hemos hecho con las que hemos hecho con el tapete de silicona. Sin esperar a que enfríen, vamos a retirarlas de la bandeja. Tened cuidado que están muy tiernas. También podéis ayudaros con una espátula. Os voy a mostrar la diferencia entre hornear con tapete de silicona y sin. Por delante, como veis, están lisas. Perfectamente lisas, iguales, no hay diferencias considerables. Cuando le damos la vuelta
Pues aquí podemos ver las burbujitas que se han formado. Este es el que he horneado sin tapete y este es con tapete. Es mucho más homogéneo. También es cierto que esta me he pasado unos segundos en el horneado, se ve un poco más morena. Tenía que haberla retirado un poquito antes, pero de todas formas podéis apreciar claramente como una sí que tienen estos agujeritos y esta no. Y aquí tengo todos los restos que me han quedado de masa después de haberla cortado. Pues ahora vamos a volver a amasarla. Volveremos a extender nuestra masa sobre el papel de horno o sobre la base de silicona. Voy a volver a refrigerar la masa, esta vez la debéis meter media hora en la nevera, aunque yo para agilizar las cosas la voy a meter en el congelador, en el freezer, durante aproximadamente 5 minutos y bueno, estará suficientemente dura para seguir cortando. Al final me han salido aproximadamente 40 galletas. Para conservarlas las meto en una caja metálica de galletas y le pongo de fondo una servilleta de papel. Y así podemos conservarlas hasta 3 meses. Y si las decoramos igual, hasta 3 meses, tanto decoradas con glasa como con fondant. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado la videoreceta, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.